Encuentra a tu persona vitamina, de la doctora Marian Rojas Estapé. 9. El apego. La patria del hombre son sus primeros 6 años de vida. Enrique Rojas. ¿Qué es el apego? El primer vínculo. Las circunstancias de nuestro nacimiento y de quien estemos rodeados en la infancia influyen de forma decisiva en nuestro desarrollo como niños. En condiciones normales, las figuras clásicas de apego suelen ser nuestros padres. En otras circunstancias, pueden serlo una madre soltera, los abuelos, unos tíos, un cuidador, un profesor, incluso en casos más complejos y difíciles, un hogar de adopción. El hecho de que un bebé sea prematuro y pase las primeras semanas de vida, o incluso los primeros meses en una incubadora privado del acceso a su madre, también tiene repercusiones en el mundo de los afectos y del apego. La conexión de los padres y los cuidadores con los bebés en los primeros años de vida define el apego. La manera en la que perciben inconscientemente cómo los quieren y cuidan y cómo van siendo cubiertas sus necesidades tendrá un fuerte impacto en la forma en que se relacionen en la edad adulta, así como en el desarrollo de su personalidad, su capacidad cognitiva y su salud física y psicológica. El niño tiene en su familia un grupo de personas, padres, hermanos, abuelos o cuidadores, que van a influir en el tipo de apego que va a desarrollar. Por ejemplo, si un niño sufre bullying, puede influir de manera nociva en el modo en que se relacione con sus iguales, es decir, con sus amigos. El apego empieza en los padres, pero con el tiempo los amigos que el pequeño va haciendo ejercerán también una gran influencia. Si los compañeros resultan perjudiciales, tendrá una proyección negativa en el modo en el que él se relacione con sus iguales en la edad adulta. Antes de zambullirme en este capítulo, quiero lanzar un mensaje de optimismo. Aunque es verdad que muchas de las preguntas que se plantean en la edad adulta tienen su respuesta en la infancia, no hay que ser deterministas. Es verdad que un apego inestable, dañino o negativo en la infancia puede engendrar un adulto con serios problemas, pero existen maneras de mitigar las posibles carencias de la infancia para tener una vida adulta lo más sana y equilibrada posible. Es cierto que a veces las heridas de la infancia son profundas y tienen un impacto directo prácticamente del tipo relación causa-efecto en el modo en el que nos relacionamos con los demás o incluso en nuestra salud física y psicológica. Ciertas heridas no llegan a sanar del todo, en cuyo caso el tratamiento debe orientarse a aliviar el dolor que todavía producen años después. La primera vez que escuché hablar con profundidad del apego como pilar fundamental de la personalidad y de la psicología fue en un seminario sobre el trauma mientras estaba terminando la residencia de psiquiatría. Me fascinó. Llevo años estudiando, investigando y trabajando este tema, escuchando historias y tratando en consulta tragedias personales que no me dejan indiferente. A raíz de mi experiencia en Camboya, con niñas violadas y prostituidas, fui consciente de que al desarticular y desactivar los eventos traumáticos, la mente y el organismo podían sanarse en gran medida. Sobre el apego hay mucho escrito e investigado. He recogido en la bibliografía algunas de las obras que más me han gustado al respecto. Si estás interesado en profundizar, te recomiendo el libro Educación Emocional y Apego de Rafael Guerrero, una lectura maravillosa para complementar este tema. Si eres padre, estas líneas pueden ayudarte muchísimo en tu trato con tus hijos, pero mi intención es más bien llegar a ti como el niño que fuiste. Me interesa que entiendas tu historia como hijo o hija de tus padres,
para entender cómo es tu forma de relacionarte como adulto. Entender el apego es clave para comprender los mecanismos psicológicos que hay detrás de la manera de relacionarnos con otras personas, de elegir pareja o de interactuar con nuestros hijos. El ser humano, por definición, juzga cuando le consultan. Resulta muy complicado mantenerse al margen o en una postura neutral si alguien solicita ayuda. Cada uno tenemos nuestro sistema de creencias y las historias que nos relatan pueden remover nuestro mundo. En mi caso, cuando un padre o una madre me consultan algún tema de sus hijos, no juzgo, porque parto como premisa de que siempre han intentado lo mejor para ellos. Donald Winnicott habla de padres suficientemente buenos, es decir, que hacen lo mejor que pueden con lo que saben, sienten y tienen. Es difícil encontrarse con un progenitor que de manera voluntaria quiera destruir emocionalmente a su hijo. La mayor parte de las veces, detrás de ese padre que ha resultado ser tóxico o maltratador, hay una personalidad enferma, inmadura, herida o sencillamente incapaz de transmitir afecto de forma sana. Lo mismo les digo a los pacientes cuando me hablan de una relación nociva o complicada con sus padres. Muchas veces estos progenitores no supieron hacer las cosas de otra manera. El niño que fuimos. Como te decía, todos nosotros como adultos llevamos dentro el niño que fuimos. Tú, yo, cada persona, somos el resultado de las circunstancias vividas y sobre todo de cómo hemos sido capaces de adaptarnos a aquello que nos iba sucediendo. Esa constante adaptación desde el mismo momento del parto define progresivamente quiénes somos. Nuestra identidad se fragúa esencialmente en la infancia. ¿Cómo te marcaron de pequeño los conflictos? ¿Cómo era la relación entre tus padres? ¿Tu historia en el colegio? ¿La relación con tus hermanos? ¿Las primeras nociones de la muerte? ¿Te sentías querido y comprendido por tu entorno? ¿Existía afecto a tu alrededor? ¿Alguien te hirió y persiste esa herida? ¿No recuerdas tu infancia? ¿Te trataban bien tus amigos? ¿Te sentías parte de un grupo? ¿Te sentías valorado y capaz de hacer cosas? Entrar en la historia del apego de cada persona es una labor delicada y artesanal. Los relatos de infancia y juventud son la causa última de muchos problemas de la vida adulta. La adaptación que ha ido fraguando nuestra personalidad es fundamental para entender la manera actual que tenemos de relacionarnos con el entorno, con la pareja, con los hijos o con el trabajo. Sobre todo nos marca en cómo gestionamos nuestras emociones. Esa adaptación a la que hago referencia tiene mucho que ver con nuestro equilibrio interior. Todos llevamos una mochila psicológica, más o menos consciente de alegrías, penas, tristezas, éxitos, humillaciones y frustraciones. Nuestra personalidad es el mejor resultado que hemos podido obtener de las circunstancias que hemos vivido con las herramientas emocionales a nuestra disposición. Esto no siempre se consigue, por eso de vez en cuando nuestro estado anímico hace aguas, con picos de ansiedad, momentos de gran inseguridad, una voz interior que machaca o depresiones que nos bloquean. Muchos síntomas físicos y psicológicos de los adultos provienen de emociones mal gestionadas en el presente por bloqueos del pasado, por heridas mal cicatrizadas o por traumas que se siguen reviviendo. Quiero hablarte antes de continuar de la historia de una niña de Camboya cuyo testimonio me marcó profundamente. El caso de Champey. Somali Mam, activista y directora de la fundación donde yo cooperé en Camboya durante un tiempo, me pidió un día que la ayudara con Champey.
Era una niña de 11 años que residía en uno de los centros que Somali tenía por el país. Su padre, su hermano y un tío habían abusado de ella y había sido vendida a un prostíbulo donde estuvo meses en una habitación insalubre en condiciones deplorables, donde los clientes mantenían relaciones con ella. Me parecía una forma demasiado suave para expresar la dureza del asunto. Por $1. En una redada en ese establecimiento la niña fue rescatada. Somali estaba preocupada, llevaba varios meses en el centro, pero no se movía de una esquina, no permitía que nadie la tocara y únicamente soltaba algunos gemidos sin decir palabras comprensibles. Una mañana me subí al coche con Somali pensando qué podía hacer yo. Me resultaba difícil, imposible aproximarme a Champey, pero mi cabeza no dejaba de buscar alguna solución para acercarme a ese corazón y a ese cuerpo herido y maltrecho. En el camino paramos a comer cerca de la carretera un plato típico, el amok. Al lado, en un tenderete, una señora vendía unas gomas, unas pinzas para el pelo y cepillos. Se me ocurrió una idea y compré unas cuantas cosas. Al llegar al centro, las niñas corrieron a saludar y abrazar a Somali, todas menos una, Champey. La imagen es imposible de olvidar. Se encontraba como siempre en una esquina, abrazada a sí misma, balanceándose. Intenté buscar su mirada, pero no la levantaba del suelo. Me acerqué a ella y me senté a su lado, sin tocarla, pero contemplando sus manos abrazadas a sus piernas. En un momento dado levantó la vista y sentí una punzada en el corazón. Nunca he vuelto a ver una mirada igual. Metí la mano en el bolsillo y saqué las gomas y las pinzas para el pelo. Con señas le pedí permiso para peinarla. Me mantuvo la mirada vacía, pero sin respuesta alguna y con una delicadeza extrema comencé a peinarla. No se resistía e intenté tocar la melena para ponerle las pinzas de colores que había comprado. Estuve más de 1 hora realizando el mismo movimiento. En mi cabeza solo había una idea. Yo quería que ella percibiera esto. Te toco sin herirte. Champey durante años había vivido el acercamiento de la gente como una agresión. Cualquier tacto le producía una reactivación de sus miedos y la vulnerabilidad aumentaba. Tras haberla peinado hice una foto. Llevaba entonces una cámara pequeña y al realizarla le mostré la imagen para que se viera. Estaba segura de que ella no se reconocería, ya que muchas de estas niñas rechazan su cara y su cuerpo tras haber sufrido abusos. Durante ese día y los siguientes no me moví de su lado. Mediante gestos, pedía a Somali, que miraba cómplice, que me trajera la comida y le ayudaba a comer, en silencio, y de vez en cuando le rozaba las manos y le sonreía. Ya era más de lo que se había logrado en los últimos meses. El día que me tenía que marchar, me acerqué a ella y le dije que volvería pronto, pero que deseaba abrazarla. Esbozó media sonrisa y la abracé durante unos segundos. No se movió, estaba inerte, pero yo sentía que algo se agitaba en su interior. Yo tenía el corazón encogido. Ojalá hubiera tenido poderes mágicos para resolver su trauma y su dolor. Mientras salíamos del recinto en coche, la vi correr hacia el vehículo. Me bajé rápidamente y con esa mirada vacía clavada en mis ojos, me dijo gracias. Era la primera palabra que pronunciaba en meses. Se había desactivado el bloqueo. Faltaba mucho, muchísimo por avanzar, pero ya podíamos trabajar con Champey para que tuviera un futuro mejor. Este caso es duro y doloroso, pero me ayuda a explicar el apego y el vínculo. Me inspira para aprender más de este tema, para seguir ayudando a personas que tienen heridas sin resolver. Una relación emocional que arranca en la infancia. El apego fue descrito y desarrollado por John Bowlby
entre 1969 y 1982, aunque ya llevaba años hablando de ello. A principios del siglo XX, las ideas sobre educación defendían que la base del afecto entre madre e hijo radicaba en la alimentación y más concretamente en la lactancia. Según las ideologías que circulaban por el mundo en esos momentos, el desarrollo del niño se basaba en la comida y poco más. Sin embargo, los psiquiatras y psicólogos John Bowlby, Harry Harlow y Mary Ainsworth demostraron con sus investigaciones que esta concepción era errónea. Gracias a ello sabemos que el afecto es una necesidad fundamental de los pequeños. Voy a ir desmenuzando las ideas de cada uno de estos investigadores sobre la influencia del apego en la edad adulta, de la forma más sencilla y clara posible. Dejaremos de momento a Mary Ainsworth para un capítulo aparte. Lo que encaminó decisivamente a Bowlby hacia su teoría del apego fueron los experimentos con macacos sobre la separación maternal, dependencia y aislamiento social realizados por el psicólogo estadounidense Harry Harlow, del que hablaré con detalle más adelante. Según la teoría de Bowlby, los bebés nacen dotados de una serie de mecanismos diseñados por la naturaleza para producir una reacción en los padres, como la succión, las sonrisas, la necesidad de ser acunado, el balbuceo o el llanto. En su opinión, todos esos estímulos producidos por el bebé están programados evolutiva y biológicamente y tienen como finalidad mantener la cercanía y el contacto con los padres. John Bowlby lo vio con claridad. Los pequeños protestan cuando perciben la separación o la falta de cercanía con su madre. Esa relación con la madre es decisiva para ellos porque constituye la base segura para explorar el mundo que les rodea. Los cuidados maternos y la salud mental, trabajo escrito por Bowlby para la Organización Mundial de la Salud, advirtió que el recién nacido y el niño deben experimentar una relación continua, íntima y cálida con su madre o madre sustituta permanente, en la que ambos pueden encontrar tanto satisfacción como placer. Añade y puntualiza que la ausencia de esa relación podría conllevar consecuencias muy importantes e irreversibles para la salud mental. Defendía la teoría de que madres e hijos poseen unos genes especializados y enfocados para que se cree un vínculo emocional intenso. Tanto es así que consideraba que la privación materna, es decir, la falta de contacto materno durante los primeros meses de vida, era perjudicial para el pequeño por ir en contra de lo que la naturaleza había diseñado. Bowlby realizó numerosas observaciones sobre este tema. Analizó los niños que habían sido separados de sus padres durante la Segunda Guerra Mundial y vio que mostraban un ligero o moderado retraso cognitivo e intelectual, a la vez que no sabían gestionar sus emociones y relacionarse de forma sana con el entorno. Bowlby insistió en la idea de que recibir cariño materno es una de las necesidades más importantes de un pequeño de cara a un desarrollo sano. Si un niño se siente inseguro durante sus primeros años de vida, su organismo y su mente activarán el estado de alerta, es decir, tendrán la señal de peligro y amenaza encendida durante mucho tiempo. El apego proporciona la seguridad emocional indispensable para un buen desarrollo de la personalidad. Harry Harlow, psicólogo estadounidense, decidió estudiar la teoría del apego propuesta por Bowlby. Realizó un polémico trabajo con monos rhesus que hoy en día no sería posible por la falta de ética del proceso. El estudio se basaba en separar a las crías de sus madres. Metió a los monitos en jaulas donde introdujo dos elementos. Por un lado, una estructura con un alambre y un biberón adjunto. Por el otro, un muñeco de felpa suave pero sin biberón. Harlow buscaba entender cuál sería el comportamiento de las crías ante la privación materna al tener estas dos opciones.
contacto físico similar a la madre o alimentación. Siempre me ha maravillado el resultado de esta investigación. Las crías se acercaban al muñeco de felpa y solamente se separaban hacia el alambre biberón para alimentarse, pero luego volvían a la felpa. Esto demostró que a pesar de lo que uno pueda imaginar, las crías buscan de forma más continuada el contacto con su madre o con lo que puede ser su madre, que incluso la alimentación. Ese contacto con la madre felpa era un apoyo de seguridad. Las crías se abrazaban a ella cuando tenían miedo o cuando se producía algún cambio en la jaula. Cuando se les retiraba la madre felpa, las crías sollozaban y gritaban, buscando reencontrarse con el trozo de felpa. Harlow avanzó en su estudio, realizó más experimentos imposibles en la actualidad por la crudeza y el maltrato animal que suponían. Enjauló durante semanas, meses o incluso hasta un año a otros macacos, a los que solo satisfizo sus necesidades primarias, como comida y bebida, pero no las afectivas. Nada de felpas ni figuras de apego. A las pocas semanas, algunos de los pobres macacos empezaron a desarrollar cuadros de pasividad, indiferencia y cacatonía irrecuperables. Otros dejaron de alimentarse, muchos se volvieron incapaces de relacionarse y algunos murieron prematuramente. Quizá al leer esto pueda venirte a la mente el bebé que jugando o paseando precisa de su trapito o peluche para calmarse. Todos mis hijos han contado con uno desde pequeños. Recuerdo en particular a mi hijo Enrique, que durante unos meses tuvo que acudir a diario a un hospital a recibir un tratamiento doloroso. En esos momentos se abrazaba a su trapito, que no dejaba de ser un fular mío antiguo. Para calmarse, la mezcla del olfato, la textura y el agarrarlo, la aprensión de la manita, relajaban a mi pequeño. Leí hace tiempo un artículo de Álvaro Bilbao sobre este tema. Él explicaba que si el recién nacido, nada más al nacer, tocaba el dedo de la madre o una tela suave, ello estimulaba en gran medida el reflejo palmar de los bebés y les hacía estar más relajados. Me alegra saber cómo cada vez más a menudo la ciencia y las modernas investigaciones llegan a idénticas conclusiones que el instinto materno y la experiencia. La educación, la psicología y la psiquiatría deben ir de la mano. Los conocimientos avanzan cada vez más y no concibo en pleno siglo XXI una educación que deje de lado la ciencia. Por eso los maestros y educadores deben zambullirse sin miedo en la psicología. Los terapeutas tienen que esforzarse en conectar con los profesores y los padres han de leer y escuchar a los profesionales para sacar el mayor partido a la educación de sus hijos y lograr así potenciar a los hombres y mujeres del futuro. Harry Harlow ya adelantaba con sus estudios cómo el pequeño busca sentir esa cercanía y suavidad para calmarse. Lo tenía claro. La privación del contacto físico durante los primeros años de vida tiene efectos nefastos en la vida adulta y deja una herida difícil de sanar. Difícil pero no imposible. En las próximas páginas hablaremos en detalle de esto. Desde que el bebé nace precisa interacción con los cuidadores como alimento básico para su cerebro. Esa cercanía es un abono para su mente y su cuerpo. Ceausescu y los orfanatos en Rumanía. Un día, hace varios años, en un aeropuerto francés, vi en una televisión una noticia en la que hablaban sobre algunos supervivientes de los orfanatos de Rumanía. Las imágenes eran terribles y recuerdo sentir un escalofrío mientras las lágrimas empañaron mis ojos ante semejante crueldad. En 1989, el líder comunista Ceausescu era fusilado, dejando tras él unos 20.000 niños fallecidos en los orfanatos de Rumanía. Después de años de escasez y de ruina económica, se creó un movimiento para protestar contra el dictador.
El 22 de diciembre de 1989, los militares dejaron de someterse al dictador, y este y su mujer fueron arrestados y fusilados días más tarde. En ese momento salió a la luz uno de los secretos mejor guardados del régimen, la terrible red de instituciones donde los niños eran internados. La obsesión de Ceausescu era animar a las parejas a tener muchos hijos para repoblar el país tras la Segunda Guerra Mundial e impulsar así la economía nacional. Quería incrementar la población un 50% en una década. Los documentos históricos son impresionantes. Se implantó un control absoluto sobre la mujer en el ámbito reproductivo. Se estableció la policía menstrual y las mujeres eran obligadas a pasar por pruebas médico-ginecológicas en sus casas o trabajos para medir y realizar el seguimiento a sus embarazos. Si una pareja no podía tener hijos por cualquier razón, tenía que pagar más impuestos. El resultado fue devastador. La mortalidad de las madres aumentó y durante los años 70 y 80, más de 100,000 niños quedaron bajo el cuidado del Estado. Miles fueron abandonados en los internados del gobierno. En esos lugares, las condiciones eran deplorables y el maltrato físico constante. Los supervivientes, en algunas declaraciones, relataron que eran enjaulados como animales salvajes. Lógicamente, las consecuencias fueron dramáticas en todos los aspectos, pero uno de los temas más estudiados fue la falta de interacción física con los cuidadores o adultos. Nadie les hablaba, nadie les atendía con cariño. Durante la Navidad de 1989, tras la muerte de Ceausescu, la noticia de la existencia de esos internados conmocionó los corazones de muchos. Las imágenes eran terribles. Al entrar en las habitaciones donde estaban los niños menores de 3 años, solo se escuchaba un profundo silencio. Esos niños no reían, ni hablaban, ni balbuceaban, ni lloraban, solo silencio. Los científicos los describieron con sorpresa e impacto. ¿Cómo se comportaban esos niños que no habían recibido afecto? Mecían sus cuerpos, se balanceaban silenciosamente hacia adelante y hacia atrás, abrazándose a sí mismos, al igual que los monitos de Harlow y al igual que mi querida Champey. ¿Cómo era posible un silencio tan devastador en un lugar repleto de niños? La conclusión a la que llegaron los investigadores fue clara. Nadie respondió a las llamadas de los niños durante años. No existió el vínculo. Nunca se activó la conexión entre el bebé y el cuidador, tan necesaria para estimular el circuito de la oxitocina y crear el apego seguro. Nathan Fox, científico americano, acudió al país en el año 2001 para investigar lo sucedido. El objetivo del nuevo gobierno era medir las consecuencias en los pequeños de esos años de maltrato y encontrar posibles soluciones. En los siguientes años publicó unos resultados impactantes. En 2004, en la revista Journal of Cognitive Neuroscience, comparó electroencefalogramas de niños internados con otros de niños que habían tenido la suerte de ser adoptados. Los de los niños internados tenían una menor frecuencia cerebral en áreas clave, hipoactivación del tono cortical e inmadurez del sistema nervioso, así como evidentes dificultades en el aprendizaje. Los que tenían una familia, los que habían sido adoptados, presentaban un mayor desarrollo cognitivo. La tragedia de estos pequeños ratificó lo que la ciencia llevaba años diciendo: el abandono, la ausencia de vínculo afectivo y la falta de interacción y de estímulos tienen efectos nefastos en el cerebro de los niños. La estimulación y la relación con un pequeño son fundamentales para el correcto desarrollo de su arquitectura cerebral. El trauma, la negligencia y el maltrato en la infancia pueden marcar la vida de los pequeños para siempre y desembocar en trastornos psiquiátricos, afectivos o incluso de salud.
Ese estrés tóxico en una edad temprana activa el cortisol de forma crónica y frena el correcto desarrollo de las conexiones neuronales, lo que conlleva fallos decisivos en el aprendizaje y el desarrollo de la conducta. Las imágenes cerebrales nos permiten ver que cuando acontece un trauma, se produce como un apagón del cerebro llamado disociación. Se trata de una desconexión de la mente, que se percata del enorme sufrimiento que está aconteciendo o que está por llegar, y del cuerpo. Una paliza, una violación, una imagen de agresividad, una humillación, insultos severos. La mente evita la verdad y el sufrimiento en pro de la supervivencia. Esa disociación ocurre como medida de protección para evitar sentir y no grabar la dureza de lo que está sucediendo, activándose antes de que ocurra o de que se repita un episodio traumático. Es un sistema propio de personas que son víctimas de violaciones frecuentes o maltratos que perduran en el tiempo. ¿La causa? No registrarlo, olvidarlo y evitar integrarlo en la propia vida. En consulta observo este fenómeno con frecuencia. Muchas veces cuando pido a alguien que relate un evento doloroso, reconoce que tiene lagunas de memoria. Recuerdo hace un tiempo a una paciente, Carmen, relatándome el divorcio de sus padres cuando tenía 12 años. Los meses fueron terribles, tuvo que enfrentarse a los gritos y a la violencia entre ambos y acabó solicitando vivir con su abuela. Al intentar contarlo con detalle no conseguía narrármelo. Tenía vacíos en la historia y había cosas que no recordaba. La razón es clara. Cuando aparece el trauma, el hipocampo y la amígdala se llenan de cortisol. De hecho, los niños con traumas severos presentan niveles de cortisol más elevados que los grupos control. El que lo padece no procesa ese momento como algo finalizado, sino que se queda en modo alerta, y allí nacen muchos de los TEPT, trastornos de estrés postraumático. Esto afectará la capacidad que tiene el cuerpo para regular de forma correcta el sistema nervioso simpático y parasimpático, es decir, la manera que tiene el organismo de responder al estrés y al mundo emocional, derivando en estados de amenaza o hipervigilancia mantenidos. Cualquier estímulo puede hacerle saltar o alterarse. Eso conlleva problemas para el correcto desarrollo del mundo racional y cognitivo o con retraso en el aprendizaje. Presentan una atención errónea hacia el mundo que les rodea y no saben distinguir una fuente de estrés y amenaza de algo que no es un estímulo peligroso, lo que les lleva en ocasiones a convertirse en personas desconfiadas. Los niños con traumas son más vulnerables a enfermar. Hoy se sabe que presentan un 10% más de probabilidad de cáncer, diabetes y algunas enfermedades cardiovasculares. En el ámbito emocional y psicológico, son más vulnerables a desarrollar depresión, ansiedad, trastornos psiquiátricos más severos, así como autolesiones. Sabemos que les cuesta comunicarse y expresarse de forma sana. Por tanto, crear unos cimientos emocionales sanos y un sistema de apego seguro es clave para la adversidad y las desgracias que puedan ocurrir no les dejen marcados para siempre.